Estuvieron a un partido, a un penal o simplemente no fueron al mundial. Aquí te traigo un listado de grandes figuras y leyendas que a pesar de su nivel futbolístico impresionante y estar dentro del top de los mejores a lo largo de la historia, no pudieron ganar un mundial de fútbol. Así que sin mayor introducción, continuemos. Marco van Basten. El Cisne de Utrecht es uno de los grandes jugadores de la historia que nunca pudo levantar la Copa del Mundo, teniendo la oportunidad solamente en Italia 90. Aún siendo de los mejores delanteros del mundo con su selección neerlandesa, no logró clasificar a México 86 y para Estados Unidos 94 fue convocado, pero el Milán, club dueño de su ficha, se opuso porque físicamente no estaba pleno de una operación de tobillo en 1992, que lo tuvo 5 meses inactivo, aunque infiltrado disputó la final de la Champions en el 93 ante el Olympique de Marsella. No volvió a disputar ningún partido oficial y finalmente en el 95 se retiró. Zico. Arthur Antunes Coimbra, bautizado como el Pelé Blanco, siempre renegó de ese apodo. Zico fue lo suficientemente grande en la historia del fútbol mundial como para tener nombre propio, y pese a no poder levantar la Copa del Mundo, es considerado uno de los grandes. Su historia con los mundiales inició en Argentina 78, donde fue de mayor a menor. Sobreexigido en los entrenamientos, no finalizó la segunda fase por una lesión y no pudo disputar el partido por el tercer puesto, en donde Brasil cayó con Italia 2-1. 4 años más tarde, el Brasil del Jogo Bonito deslumbró al mundo en España 82, ganando la primera fase con puntaje ideal. Ya en la segunda rueda, eliminó a Argentina y no pudo ante Italia, que los eliminó y posteriormente se consagró campeón. México 86 fue la despedida para Zico en los mundiales, aunque al torneo llegó diezmado físicamente y solo jugó en 3 de los 5 partidos que disputó Brasil, aunque ninguno fue titular. Michel Platini. Ganador del Balón de Oro del 83, 84 y el 85, fue galardonado como el mejor jugador francés del siglo XX y uno de los grandes de la historia. Con la selección francesa levantó la Eurocopa en el 84, sin embargo la Copa del Mundo se le fue negada. Su debut en los mundiales se dio en Argentina 78, en un equipo que se quedó afuera en la primera fase. La revancha fue en España 82, donde Francia finalizó en el cuarto puesto, tras quedar afuera en una polémica semifinal con Alemania Federal, con la agresión del portero alemán Harald Schumacher a Patrick Battiston, en la que el colegiado neerlandés Charles Corber no sancionó penalti. La última actuación mundialista fue en México 86, donde otra vez Alemania, y en semifinales eliminó a Francia. Los galos finalizaron en el tercer puesto, luego de imponerse a Bélgica 4-2. Eusebio. La Pantera de Mozambique fue considerado de manera indiscutida como el mejor jugador de la historia de Portugal hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Con la selección solo disputó un mundial, que fue el de Inglaterra 66, que significó la histórica tercera ubicación, luego de caer ante los anfitriones en semifinales y tras superar a la Unión Soviética en el partido por el tercer puesto. Eusebio no pudo repetir lo logrado aquel año porque con Portugal no pudo clasificar a los mundiales de México 70 ni al de Alemania Federal 1974. Lev Yashin. La Araña Negra, catalogado como uno de los mejores arqueros de la historia, si no es que para muchos el mejor, nacido en Moscú, fue un adelantado para su época que cambió las características del puesto. Yashin no solamente fue el primer portero en usar guantes, sino también uno de los impulsores del juego con el pie y de moverse más allá de los 3 postes. Con 4 participaciones en mundiales con la Unión Soviética, que fueron desde Suecia 58 hasta México 70, la mejor actuación fue el cuarto puesto en Inglaterra 66. Además, con la selección ganó los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 y la Euro de Francia 1960 y, desde 2019, la FIFA instauró el premio que lleva su nombre y apellido para consagrar al mejor arquero de la temporada. Ferenc Puskás. El comandante galopante fue el capitán del equipo de oro de Hungría, o también conocidos como los Magiares Mágicos. A él se le puede tomar como uno de los precursores del fútbol total, popularizado por los Países Bajos en los años 70 durante el Mundial de Suiza 54. En aquel torneo solo perdieron en la final ante Alemania Federal por 3-2, en el partido recordado como el Milagro de Berna. En el 61 debutó con la selección de España y participó en el Mundial del 62, pero la Roja no superó la fase de grupos en el campeonato disputado en Chile. Alfredo Di Stéfano. El caso de la saeta rubia es uno de los más particulares y curiosos en la historia del fútbol. El argentino vistió 3 camisetas nacionales, la de su país, la de Colombia y la de España, pero no solo que no se hizo con el principal trofeo, sino que ni siquiera disputó minutos en un mundial.
Por problemas con la Federación Brasileña, Argentina decidió no participar en el Mundial del 1950 organizado por Brasil, por lo que Di Stéfano no pudo ser parte de aquel torneo por obviedad, mientras que para Suiza 54, la albiceleste tampoco se presentó y el delantero, ya del Real Madrid, no pudo jugar ni ser parte de España, porque los ibéricos no lograron la clasificación. En el 57 fue el debut con la roja, pero la selección tampoco logró el boleto al Mundial de Suecia 58. Por último, para Chile 62, formó parte del plantel que dirigió el argentino Helenio Herrera, pero viajó lesionado y no pudo sumar ni un minuto. Neymar. El brasileño disputó 3 Copas del Mundo con la selección verde-amarela hasta el momento, en el 2014 en casa, Rusia 2018 y el último en Qatar 2022. En el Mundial disputado en Brasil, el astro sufrió una fractura en una vértebra lumbar en el duelo de cuartos de final contra Colombia, lo que le impidió seguir en competencia para un equipo que finalizó en el cuarto puesto y que sufrió una goleada histórica ante Alemania en las semifinales 7-0. Para 2018 no fue tan diferente, pues recibió la cantidad de 23 infracciones en su contra, además que recibió bastantes cuestionamientos por dichas faltas, pues ya en el suelo, para la mayoría le parecía exagerado la reacción estando tendido en el césped. Aunado a esto, Bélgica eliminó al cuadro sudamericano en cuartos de final, y para la última edición en Qatar 2022 sufrió el mismo destino en su selección en la misma fase, pero ahora contra Croacia en penales. Luka Modric. Modric jugó 4 mundiales, incluido Qatar 2022, debutó en Alemania 2006 y luego también estuvo presente en Brasil 2014 y Rusia 2018. Como muchos recordaremos, este mundial fue la oportunidad para consagrarse con su selección croata, pues incluso a pesar de tan solo anotar sus únicos 2 goles mundialistas, fue figura clave para llevarlos a jugar la final contra Francia, pero fueron superados en demasía por los galos, aunque ganaría el Balón de Oro de aquella edición. También fue muy importante para el Mundial 2022, donde lograron por poco igualar lo conseguido 4 años antes, con un tercer lugar más que merecido, pero no suficiente para que el croata levantara la copa. Grzegorz Lato. El polaco participó en 3 mundiales, en quizá una de las mejores épocas de la selección polaca, aunque no pudo levantar la Copa Mundial. Se lució en estos 3 torneos, pues llegó a anotar 10 goles. Primero, en el que fue su gran mundial, la Copa del Mundo del 74. Ganó la Bota de Oro al anotar 7 tantos. En la Copa Mundial del 78 en Argentina, Lato anotó 2 goles, uno contra Túnez y otro a Brasil en la derrota 1-3 en segunda fase. En España 82, el delantero ganó nuevamente con Polonia el tercer lugar, donde anotó un gol en la goleada 5-1 contra Perú en primera fase y fue fundamental y explosivo en cuartos de final para derrotar a los belgas 3-0. Luego perdieron la semifinal con Italia y obtuvieron el tercer puesto ante Francia. Josef Masopust. El centrocampista, considerado como uno de los mejores jugadores de Checoslovaquia en toda su historia, estuvo a punto de levantar una Copa Mundial en el año 62. Aquel mundial perdió con su selección el partido final, donde incluso anotó el único gol ante la derrota 3-1 en contra de Brasil. Aquel año recibió el Balón de Oro, sin embargo, no consiguió el tan anhelado trofeo. Sería su segunda participación mundialista, y la última, pues también en el 58, en todos los encuentros fue titular, pero no consiguió siquiera llegar a fases finales como lo hizo con su selección 4 años después. Roberto Baggio. La historia de Baggio en mundiales es muy conocida. Quien no recordará aquella postal del 94, pero no nos adelantemos. La historia de este gran delantero se remonta 4 años atrás en el mundial que su país organizó, Italia 90, con el rol de suplente marcando el gol del mundial contra Checoslovaquia en la fase de grupos. Con el paso del campeonato, Baggio se ganó el puesto de titular y formó una muy buena pareja junto a Salvatore Siliaci. Anotó otro gol en el partido de consolación frente a Inglaterra. Ya ahora sí, en Estados Unidos 94 sería la oportunidad para consagrarse campeón, como el líder de la selección azurra, tras un decepcionante comienzo de campeonato. Baggio marcó los 2 goles con los que Italia venció a Nigeria en octavos de final. Después marcó uno de los goles con los que vencieron a España en cuartos, y también anotó 2 goles con los que los italianos vencieron a Bulgaria en semifinales. Ya en el partido final contra Brasil, erró el lanzamiento de penalti definitivo con el que los brasileños ganaron aquel certamen. 4 años más tarde, aunque Baggio se redimió en la tanda de penaltis en cuartos de final contra Francia, la Azzurra no pudo seguir más allá, siendo eliminados y, con Baggio, a pesar de empatar con Paolo Rossi la cantidad de 9 goles en mundiales y anotar en los 3, no consiguió la máxima gloria. Diego Forlán.
El uruguayo, figura de clubes como el Villarreal o el Atlético de Madrid, se conformaría con ganar el Balón de Oro del Mundial Sudáfrica 2010, siendo precisamente aquel torneo el más cercano a levantar la Copa Mundial, quedando en cuarto lugar con su selección. En Corea-Japón 2002 no pudo superar la fase de grupos, anotando tan solo un gol en el empate ante Senegal. Para 2006 no acudió al Mundial, pues su selección perdió el repechaje ante Australia, y en 2010 se lució anotando 5 goles. Fue pieza clave del éxito de la selección charrúa, que llegó a semifinales del torneo, compartiendo el título de goleador de la competición y condecorado, como ya se mencionó, con el Balón de Oro. En 2014 volvió a disputar otro torneo, pero no tuvo tanto éxito, pues Uruguay quedó eliminado en cuartos de final y Forlán tan solo disputó 2 encuentros. Johan Cruyff. La naranja mecánica, como tal se le conoció a Países Bajos, tuvo su origen en el Mundial de Alemania 74, cuando el equipo dirigido por Rinus Michels deslumbró al mundo por un sistema táctico revolucionario en donde los jugadores no cumplían posiciones fijas y todos eran capaces de jugar en cualquier puesto. Cruyff, premiado con el Balón de Oro de 1971, 1973 y 1974, era el talento sobresaliente de un equipo repleto de figuras que alcanzaron la final del Mundial Teutón y que cayeron ante los locales 2-1. 4 años más tarde, en Argentina 78, el equipo volvió a llegar al partido decisivo, donde repitió la misma historia. Perdieron ante el anfitrión en la final, aunque Cruyff solo jugó el del 74 y no acudió a América del Sur. Durante muchos años se especuló con que no viajó en muestra de rechazo a la junta militar que gobernaba Argentina, pero la realidad la develó él mismo en su biografía. El 17 de septiembre de 1977, en su edificio de Barcelona, sufrió un intento de secuestro por parte de un hombre que llegó a ponerle una pistola en la cabeza, pero, más que una idea de retiro prematuro, lo llevaron a tomar la decisión de no dejar sola a su familia, siendo la razón por la cual se perdió aquel mundial, afirmó en su libro. Cristiano Ronaldo. Muchos ponen a Cristiano Ronaldo dentro de los 4 grandes del fútbol, junto a Maradona, Pelé y su rival contemporáneo Lionel Messi. Sin embargo, a día de hoy, ha sido el único que no ha podido levantar la máxima presea del fútbol a nivel selección. Su historia en mundiales está más que documentada y seguida por muchos de nosotros, así que resumida de esta manera, el comandante ha disputado 5 mundiales con 22 partidos y 8 goles anotados. Desde 2006, donde en su debut estuvo cerca de levantar con su selección una Copa Mundial, quedando en cuarto puesto, y otro mundial destacable fue en 2018, donde asestó 4 goles, pero su selección tan solo se quedó en octavos de final. Aún se duda de su 6º mundial, pero hasta el momento hay intenciones y tener la oportunidad de levantar la Copa Mundial y consagrar aún más su carrera. ¿Qué te pareció el video? ¿Existen algunas otras figuras que consideras se les quedó a deber un mundial con su selección? Espero las puedas comentar para enriquecer más el tema. Gracias por seguir el canal, estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.